No hay mucho que decir, solo que este cap será largo y me costó mucho hacerlo, así que de todo corazón les pido un comentario de su parte favorita. Capítulo 4. Había pasado una semana de lo ocurrido en el jardín. Jack y Locke se podían considerar una pareja de buenos amigos, se conocían muy bien mutuamente. Que su relación podía ser algo más que amistad, aunque los dos lo negaban rápidamente. También el plan del inventor humano resultado un éxito. Simo cumplió perfectamente su papel en el plan y gracias a él pudieron enterarse de gran parte del plan de los dioses y no pudo averiguar más, ya que sintieron que alguien los observaba y el francotirador tuvo que salir, literalmente, corriendo de la habitación de Zeus. Ahora vemos al asesino y la valquiria sentados tranquilamente en la sala de la habitación de Locke, el humano leyendo y la semidiosa viéndolo fijamente. Desde el accidente de la biblioteca a Jack se le negó entrar a dicho establecimiento y Locke le hacía el favor de buscarle libros para hacer su segundo pasatiempo favorito desde que acabó el Ragnarok. El silencio en la sala era tal que se podía oír el respirar de ambos. Desde que comenzaron a ser más cercanos, estos momentos eran más que comunes entre ellos, al igual que cada cumplido por parte de Jack, al ver que la valquiria se cambiaba de vestimenta, o las rosas que le traía el humano cada vez que salían a dar una vuelta o para reunirse con los demás para charlar, y ese acto caballeroso del asesino siempre sonrojaba a la semidiosa, quien se alegraba internamente por cada pequeño detalle que venía de parte del mal entre los males. «Oye niño, ¿qué tal si salimos?», dijo Locke mirando al asesino, quien leía con una sonrisa tranquila y calma, provocando un sonrojo pequeño en la valquiria. Cada vez que lo ve con esa sonrisa le encantaba como nada en su vida y en cierto sentido le gustaba. No estaba segura, solo sabía que podía mirarla horas y nunca se aburriría de hacerlo. «Bueno, si la señorita quiere, está bien», dijo Jack marcando la página por donde iba para luego observarla con esa sonrisa que tanto le encantaba a la valquiria. Cada día en esa semana se esmeró para dar una buena imagen a su compañera y que no lo vea como el psicópata asesino amante del color del miedo que era, y además, no entendía el por qué le encantaba pasar tiempo con la pequeña valquiria. Él quería comenzar de nuevo para que no haya incomodidad entre ellos, y lo que ganó fue unas hermosas sonrisas y tiernos sonrojos por parte de Loki. No necesitó ser un genio para descubrir que le gustaba verlos, le gustaba. De eso nunca tendría una duda más. «¿Y a dónde quieres ir?», preguntó la valquiria. «A donde usted quiera», dijo el asesino mirando a la valquiria, quien estaba pensado en lugar para pasar el rato sin que el asesino recibiera miradas llenas de odio y temor, y recordó el único lugar donde el asesino era tolerado y sin más salió de la habitación seguida por Jack, que a su vez vio las emociones de su compañera y comprendió a dónde se dirigían más. Al salir de la habitación se llevaron una sorpresa. A todos los dioses que se encontraban salían corriendo desesperados por solo ver al asesino, y eso, hasta la fecha, no había ocurrido. Siempre que salían el humano recibía sus ya acostumbradas miradas llenas de terror, pero esta vez en verdad asustados por solo ver su sombra, y eso le brindó un mal presentimiento al humano, pero lo dejó pasar restándole importancia, pero no olvidándolo. Al llegar a la sala común de los luchadores humanos se llevaron otra sorpresa al ver las miradas de Leónidas, Kin y Okita, llenas de odio y molestia. Sasaki y Simo lo miraron seriamente decepcionados y Nicola lo vio con un sentimiento mezclado entre la decepción y tristeza, y las valquirias lo miraron seriamente molestas, y eso potenció el mal presentimiento de Jack. ¿Pasó algo? Se atrevió a preguntar la razón de todas esas emociones negativas hacia su persona. Las recibía por parte de los dioses y eso ya era normal, pero nunca vio esos colores en sus compañeros de batalla. «Sí, paso», respondió Leónidas conteniendo su furia mezclada con ansias de ahorcar al asesino más. «¿Y eso nos incumbe?», volvió a preguntar el humano más malvado de toda la humanidad, y Locke vio la cara seria del asesino y también tuvo un mal presentimiento respecto a todas esas miradas. «Deja las mentiras para después, asesino, ¿por qué lo hiciste?», esta vez respondió el emperador chino molesto a más no poder. «¿Y qué hice?», era la tercera pregunta que formulaba Jack, ya claramente cansado de tanto misterio. Esta mañana se encontraron 5 cadáveres de dioses menores en los pasillos y mostraron las grabaciones y en todas aparecías tú. Esta vez respondió el inventor humano mirando tristemente a su compañero. En esa semana pudo conocer un poco más al asesino y le agradaba mucho pasar el rato con él, y Jack junto a Locke se sorprendieron de sobremanera por la noticia, pero no recordaban haber hecho eso. Esto sonara raro, pero él no lo hizo. Todos, exceptuando a Jack, se sorprendieron al ver cómo la valquiria defendía al humano. «¿Qué dije?». «Es la verdad, estuvo conmigo todo el tiempo y no recuerdo haberlo ayudado a matar a alguien». «Hermana, te drogó ayer en la noche y no recuerdas nada», dijo Iris mirando molesta y seriamente a Jack, y Locke se sorprendió. «¿Jack la volvió a engañar? ¿Cómo fue capaz de algo así?».
Él le brindó su confianza ciegamente y así le pagaba. Qué ilusa fue. No, Jack no era así, en esta semana se lo demostró y por eso seguí confiando en él. No importaba que le dijeran, ella confiaría en el humano más perverso de la historia. Antes de decir algo, a la sala entraron Zeus, Loki y Apolo, quien estaba apuntando directamente al asesino, ya que el destripador, eres culpado por el asesinato de 5 dioses, al usar droga para obligar a una valquiria a ser tu arma y por el intento de asesinato al dios de la guerra, Ares, dijo Zeus mirando seriamente al humano que vio sus emociones por unos momentos y entendió que el plan de los dioses había triunfado lentamente. Jack retrocedió, para luego agarrar la mano de la valquiria, sorprendiéndola, pero se le pasó rápido al ver que tramaba el asesino. Agarró un cuchillo de la bolsa y apuntó directamente a Zeus y Apolo a ella, se miraron unos momentos para que luego Loki lanzara el cuchillo directo al dios griego y Apolo lo repelió disparando al cuchillo, un grave error, ya que el humano aprovechó ese momento para luego romper una ventana y salta al vacío junto a Loki, quien esperaba que resultara su plan. Rápidamente Jack disparó su garfio aferrándose al marco de la ventana, y balanceándose hacia adelante, logró romper otra ventana ingresando a unos cuantos pisos más abajo, protegiendo a lo de a caída dura contra el suelo y los vidrios. Apolo vio eso y se asomó a la ventana rota y vio en garfio del asesino, y con un asentimiento de cabeza por parte de Zeus, salió volando a por el rastro del humano y la valquiria. Discúlpenme por lo ocurrido y con su permiso nos retiramos, dijo Zeus para luego abandonar la sala junto a Loki y cuando estaban afuera de esta, sonrieron malévolamente. Su plan fue un rotundo éxito y recordaron todo lo que habían hecho para lograrlo. Había pasado 6 días de lo ocurrido en la biblioteca y Zeus junto a Loki estaban furiosos por varios motivos. El primero, se enteraron que había un intruso en la habitación del dios griego justo cuando estaban discutiendo el plan para convencer al humano más perverso a cometer homicidio. El segundo, desde que los peleadores humanos se enteraron de su plan, eran más precavidos y nunca estaban solos, siempre acompañados por sus valquirias y tercero, no habían encontrado más apoyo para su plan, ya que las deidades habían reconocido a los humanos como seres fuerte merecedores de respeto. 3. Esto sí es un problema viejo, dijo Loki mirando hacia el techo acostado encima de una mesa aburrido, si esto sigue así, nos tocará desistir en tu plan. Eso no pasará, ya tengo un plan de respaldo, dijo Zeus tomando su té sentado tranquilamente. Luego de tomarse su té prosiguió a explicar su plan B al dios nórdico, quien solo sonrió burlonamente y pensó por qué no se me ocurrió a mí, y con un asentimiento con la cabeza, Loki se retiró para ejecutar su plan y Zeus solo llamó a Hermes, su plan había comenzado. ¿De verdad que están locos?, pensó el dios mensajero griego llevando una charola con 2 pedazos de pastel y 2 tazas de té para la valquiria y el humano, y al ingresar a la habitación de Loki se llevó una grata sorpresa. Ya que estaba leyendo tranquilamente con su mano derecha mientras que la izquierda la tenía entrelazada, entre los meñiques, junto a la mano derecha de la semidiosa dormida profundamente. Siguió en silencio hasta que formó una sonrisa pícara y burlona, ellos dos eran más que amigos. Se les notaba demasiado y eso lo hacía el doble de intrigante. Decidí interrumpir el momento romántico de la pareja carraspeando un poco, despertando a Loki y sorprender a Jack. Discúlpenme por interrumpir su momento de pareja, pero les traigo un pequeño refrigerio por parte del señor Tesla, dijo el dios avergonzado a la pareja, pero igual aceptaron dicho refrigerio después de confirmar que lo tenían. Hermes se retiró de la habitación con un rostro serio y volvió a tener el mismo pensamiento, pero recordó la forma en que tenían sus manos entrelazadas y volvió a sonreír. Esos dos sí que eran interesantes. Era de noche y nuestra pareja estaba durmiendo tranquilamente en el grupo cuarto de la valquiria. Desde que se llevaban bien la pareja siempre dormía en conjuntos pero en camas separadas. Al principio Jack le sorprendió la propuesta de Loki, pero terminó aceptando cuantas veces era invitado para dormir junto a alguien en la mismo cuarto. Muy pocas en realidad. Mientras dormían tranquilamente una abertura apareció de repente y de ella salió Loki, que se sorprendió por ver a ambos en el mismo cuarto, pero su sorpresa cambió por una sonrisa burlona. Esperaba que ambos hayan disfrutado su luna de miel luego de ver que ambos se comieran el pastel. Chasqueó los dedos y ambos se despertaron rápidamente y eso provocó una sonrisa malvada por parte del dios de las mentiras. Volvió a chasquear los dedos y en un rápido movimiento Jack ahorcó a Loki, quien luchó por un momento pero luego cedió completamente, haciendo así el volumen. Quiero que mates a 5 dioses y al dios Ares, dijo Loki sentado en el aire y Jack solo asintió para luego salir de la habitación llevándose consigo su sombrero y su capa, listo para cumplir las órdenes pautadas por el dios nórdico, quien lo seguía a una distancia relativamente lejana, no se iba a perder el espectáculo.
Después de asesinar brutalmente a 5 dioses menores, y tener una pelea con el mismísimo dios de la guerra de Grecia, quien fue salvado de ser asesinado por Loki en el último minuto, Jack se retiró hacia la habitación de Loki y el dios de las mentiras ya estás ahí esperándolo pacientemente. Luego de hacer que olvidaran todo lo ocurrido a Loki, le ocurrió algo sorprendente e inmaduro para un dios. Ahora como última orden, quiero que se vayan a dormir juntos y abrazados, dijo con una sonrisa burlona y graciosa y ambos la cumplieron, se acostaron en la cama de la valquiria y se abrazaron. Loki inconscientemente se acurrucó más al pecho del asesino, sonriendo tiernamente mientras que un pequeño sonrojo hermoso le adornó las mejillas y sin más se durmió. Jack solo la acercaba más a él ya que sentía que si la soltaba por unos segundos la perdería para siempre e inconscientemente le besó el cabello rubio de la semidiosa y sin más se durmió. Loki vio todo esto y sonrió burlonamente, por quinta vez en la noche, y se fue sin más que hacer. Zeus estaba sorprendido al ver que su plan resultó a la perfección, todo lo que vio por parte de las grabaciones de Loki, para él, eran maravillosas. Al final, la humanidad sería condena a su perdición y eso lo alegraba demasiado. Y con una sonrisa interna fue a encarcelar al humano que fue pieza clave para cumplir su plan. Loki despertaba luego de estar inconsciente gracias al aterrizaje que tuvieron Jack y ella. ¿Jack dónde se habría metido ahora? Posiblemente estuviera afuera asegurándose de que estén a salvo hasta que lograran mostrar que el asesino era inocente, o puede que se haya ido sin más dejándola a su suerte. Y volvía a dudar del asesino que la protegió de la caída mortal que hicieron, pero era imposible no dudar de alguien que era un asesino mentiroso, pero ese asesino mentiroso era también un hombre caballeroso y atento con ella, pero podía ser un engaño de ese engañador experto para ganarse su confianza, pero ¿por qué seguía dudando de él? Eso no tenía nada de sentido y era una pérdida de tiempo, tiempo que podía usar para buscar al asesino y escuchó un fuerte sonido afuera de su cuarto, tan metida estaba dentro de su debate interno que no escuchó todos esos golpes secos que se oían, y cuando salió vio lo peor que podía imaginar: la sala hecha un desastre, muebles destruidos por todos lados, Loki con algunos rasguños y heridas nada graves, y a Jack tirado en el suelo con heridas para nada suaves. Vio como el dios estaba a punto de clavarle una de sus armas al asesino y, con el impulso de salvar a su amigo más querido, se tiró encima de Loki logrando que el ya mencionado se sorprendiera un poco, pero estaba listo para acabar con la vida de la pequeña valquiria, pero recibió un golpe en su mejilla izquierda por parte de Jack, quien usando sus pocas fuerzas, logró distraer al dios para que Loki saltara rápidamente para atrás y vio un cuchillo junto a un paquete de harina al lado suyo y se me ocurrió una idea. Jack también miró las cosas que agarraba la valquiria y entendió la idea de la semidiosa y fue a contener al dios nórdico, que se estaba parando después del golpe que recibió, y lo agarró por las muñecas para que no se parara y Loki aprovechó ese momento. Sin más lanzó el paquete de harina hacia ellos dos y esperó un segundo para luego arrojar el cuchillo haciendo que una gran explosión de harina le aturdiera los ojos a los dos y sin más cogió la mano del asesino para luego salir corriendo afuera de su habitación. Loki se quedó quieto unos segundos para recuperar su vista y cuando lo hizo se levantó rápidamente para seguir el rastro de sangre por parte de las heridas del asesino. Para acabar lo que empezó había llegado a un punto donde la sangre se acabó y volteó a todos los lados y mirando hacia arriba vio una sombra un tanto sospechosa, pero podía ser obra de su visón que aún no aclaraba y sin más se fue corriendo hacia la derecha sin percatarse de la gota de sangre que cayó del techo cuando vieron que el dios se fue. Jack y Loki bajaron del techo. Fue una suerte que el dios pensará que era una falla de su vista porque si no la hubieran contado. La valquiria ayudó al humano a caminar hasta el balcón más cercano y cuando llegaron lo dejó caer apoyando su espalda en el balcón y se sentó al lado suyo. Ninguno habló durante varios minutos, Loki por seguir con su debate y Jack porque ya casi no le quedaban muchas fuerzas, viendo la cantidad de sangre que perdió calculaba que le quedaban como una hora de vida y al final la semidiosa se animó a hablar. No me engañaste, ¿verdad? No me volviste a usar, ¿verdad? No fingiste para que bajara a guardia, ¿verdad? Si me quieres, ¿verdad? No me mentiste para hacer ese crimen, ¿verdad? ¿De verdad me quieres, Jack? Cada pregunta fue acompañada por un pequeño sollozo, casi silencio, pero el asesino fue consciente de todo lo que provocó este plan de los dioses entre ellos y, usando todas las fuerzas que estaba guardando, se acercó para abrazarla y Loki al principio se sorprendió pero no se negó a corresponder al abrazo del humano y escuchó unas palabras apenas oyentes gracias a las pocas fuerzas que le quedaban al asesino. ¿Puedes dudar si de verdad soy un caballero? ¿Puedes dudar si de verdad soy el peor humano que ha existido? ¿Puedes dudar sobre que soy el mayor mentiroso de la historia?
historia, pero nunca dudes sobre mis sentimientos por ti, señorita, usted es mi primera amiga y no quiero perderla, porque para mí, usted es y será mi mayor tesoro. Cada palabra la decía con menos fuerza, pero eso no significa que Locke no oyera claramente toda y cada una de las palabras dicha por Jack, y cuando terminó ya tenía una respuesta respecto a este problema. De repente una flecha vino hacia ellos dos y Locke fue lo suficientemente rápida para deshacer el abrazo para que daño del que ya recibió, pero sintió que alguien la agarraba por la espalda y la alejaba de ahí, y al voltearse vio a Leónidas cargándola y llevándola donde estaban sus hermanas y sus humanos. Tratando de sacarse el agarre del espartano hizo de todo, pataleó, golpeó y hasta gritó solo para llegar al lado de Jack y ayudarlo, ya que era lo que decidió, ayudarlo para siempre. Hasta aquí llegas, Jack-kun, dijo Loki sacando sus armas y preparándose por cualquier movimiento que haría el asesino, al igual que Apolo, que estaba detrás de Loki y apuntando hacia el humano moribundo. Jack los miró a todos sentado, a su vista parecía solo borrones coloridos, pero pudo distinguir a su amiga más amada, Locke, tratando de sacarse del agarre de alguien que no pudo ver claramente. La vio hacer de todo para salir de esos brazos que la resguardaban. El humano sonrió tristemente hacia la semidiosa, quien dejó de patalear, solo al ver esa triste sonrisa que le dedicó el asesino, y tuvo un mal presentimiento respecto a ello. Usando las pocas fuerzas que le quedaban, Jack se levantó débilmente y comenzó a hacer lo impensable. London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Mientras cantaba se subía al balcón provocando que todos los miraran expectantes, y cuando terminó de cantar se dejó caer haciendo que todos abrieron los ojos rápidamente. Todos compartieron una reacción y es la sorpresa, pero había alguien que comenzó a botar pequeñas lágrimas y sí. Ese alguien era Lo, ya que a la única persona que miró durante todo el verso era a ella y eso le dolía como nunca. Esta vez Leónidas sí dejó ir hacia donde estaba el asesino y cuando llegó solo fue capaz de ver un charco lleno de sangre y el sombrero del humano colgando en la punta del balcón. Agarrándolo, se fue sin más, sin mirar a nadie en el proceso. En una semana se hará la conferencia sobre la decisión que tomó Jack el Destripador y sus consecuencias, dijo Apolo retirándose junto a Loki, que estaba un poco decepcionado sobre el cierre que tuvo su conflicto con el humano. Había pasado 4 días desde lo ocurrido en la terraza donde Jack se suicidó tirándose al vacío y las cosas no habían mejorado después de eso. Los humanos fueron aceptados al Valhalla ya que los dioses querían que experimentaran la riqueza divina antes de ser borrados de la existencia para siempre. Los peleadores humanos junto a las valquirias buscaron como locos una forma de hacer cambiar a los dioses de decisión, pero no encontraron nada y hasta consideraron el Ragnarok, pero este se celebra cada 1000 años y apenas habían pasado una semana del primero. La que pero estaba entre todos era Locke, ya no salía de su habitación por nada del mundo, solo se encerraba sujetando con fuera la única cosa que le dejó Jack antes de morir, solo quería de vuelta la sonrisa de ese niño que tanto quiere. Sintió que alguien tocaba su puerta y no necesitó pararse de su cama para saber que era Hermes. Ese dios se había preocupado un poco por su salud ya que se sentía un poco responsable por haber ayudado en ese plan, pero ¿qué se le va a hacer? Lo hecho está, y tenía algo que decirle a la valquiria y eso tal vez le alegraría mucho, o eso esperaba. Dato curioso sobre el Volund: si uno muere el otro también. Solo quería entregarle esta carta de parte de un amigo en común, y sin más Hermes se fue dejando a Locke confundida y estaba a punto de romper esa carta hasta que vio algo que le llamó la atención y la abrió solo para luego ver de quién era. Señorita Locke, le escribo esta carta para informarle el lugar para encontrarnos y conversar un rato con usted. En esa charla podré expresar todo mi agradecimiento por su preocupación y veamos en el mismo lugar donde me brindo una segunda oportunidad. Sin más me despido. Ate. Jack el Destripador. PD. Póngase bonita aunque eso no se le hará difícil. Tal y como había solicitado, ella se encontraba en camino al jardín donde ella y Jack habían compartido varios momentos juntos. Y como lo pidió el asesino se puso el vestido más bonito que tenía y lo combinó con el sombrero del humano. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa, pero supo manejarlo y cuando llegó no pudo aguantar algunas lágrimas se le escaparan. Frente a ella estaba Jack vestido de la misma manera que Hermes y eso le pareció curioso, pero le restó importancia ya que el humano se veía guapo bajo la luz de la luna, y hablando de él. Se dio media vuelta para encontrar a Locke derramando algunas lágrimas, pero aún así se veía hermosa con ese vestido y su sombrero le daba un aspecto muy bello. Antes sus ojos lentamente se acercaron hacia el otro y cuando llegaron no se dijeron nada, sino que se abrazaron fuertemente. Locke se sintió en paz por primera vez en días y Jack le dio la razón a su más grande amigo, Hércules. Había otra